Aquella noche de viernes, Elvira se puso un vestido azul marino de lino que tenía desde hacía más de 10 años. La tela estaba un poco gastada en las mangas, pero todavía le quedaba bien. La cena había sido organizada por Valeria, su hija, en un restaurante nuevo en el centro, un lugar moderno, con luces ámbar y camareros que recitaban el menú como si fuera poesía. Elvira llegó 15 minutos antes, como siempre. Se sentó en la mesa reservada para 4 y pasó los dedos por el mantel de lino blanco. Afuera, la ciudad pulsaba con prisa, pero dentro de ella todo parecía en suspensión. La noche prometía ser otro de esos encuentros en que el afecto venía disfrazado de obligaciones, y el silencio llenaba lo que faltaba de gratitud. Valeria llegó a las 8:12 de la noche, con los tacones haciendo un ritmo sobre el suelo de madera pulida y el celular pegado a la oreja. Elvira se levantó para saludarla, pero la hija solo hizo un gesto con la mano libre mientras terminaba de dar órdenes a alguien al otro lado de la línea. Esteban llegó justo después, con el perfume amaderado que Elvira reconocía más por costumbre que por aprecio. Él la besó en la mejilla sin realmente tocarla y dijo: «Qué bueno que ya llegaste, suegrita, siempre puntual». Ella sonrió, como de costumbre. Valeria colgó y se sentó apresuradamente, pidiendo agua con gas al camarero antes de quitarse el abrigo. «Hoy fue una locura, mamá. No tienes idea. El cliente cambió todo a último momento y además tuve que resolver el drama de la niñera. ¿Y tú, todo bien?». Elvira respondió que sí, que todo estaba bien, pero no era verdad. Su columna le dolía desde que se despertó y la rodilla izquierda le latía por el frío. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido que nadie allí realmente quería saber si estaba bien. Su papel era otro: estar disponible, funcional, sonriente, incluso cuando dolía. El menú estaba en letras cursivas y francesas. Elvira tardó en entender algunas palabras, y Valeria, impaciente, tomó el menú de su mano. «Déjame pedir por ti, mamá. Te va a gustar el risotto de hongos. Es ligero». Ella asintió, sin voz. Cuando el camarero anotó los pedidos, Esteban pidió un vino caro, de esos que ella ya había pagado en otras ocasiones, pero que nunca se había permitido probar en casa. Mientras la conversación fluía entre bromas internas y quejas sobre el tráfico, Elvira mantenía una sonrisa protocolar. Observaba los detalles: la pulsera de oro blanco en la muñeca de su hija, el nuevo smartwatch en el brazo de Esteban, los celulares de última generación sobre la mesa. Recordó, sin querer, la cuenta de luz atrasada que había dejado para después, por una transferencia que hizo la semana pasada. «Mañana veo eso», pensó. En la bolsa, el sobre marrón parecía pesar más que sus 120 gramos de papel impreso. Era el peso del acumulado, del cansancio, de lo nunca dicho. El plato llegó humeante, decorado con ramitas de tomillo y hongos laminados en forma de flor. Elvira tomó el tenedor con calma, pero la mano le temblaba ligeramente, no por hambre, sino por algo más difícil de explicar. Mientras los dos hablaban sobre las vacaciones en Aspen que estaban planeando, ella masticaba despacio, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared detrás de Valeria. La conversación oscilaba entre decisiones de inversión, elección de colegios bilingües y la nueva niñera que no tenía nada de proactiva. Nadie preguntó qué había hecho ella durante el día, si aún cosía por las tardes o cómo estaba la rodilla. Por un momento, imaginó qué pasaría si dijera, ahí mismo, en voz alta, que se sentía sola, que a veces tenía miedo de envejecer sin propósito, que dolía darse cuenta de que el amor que daba era aceptado con naturalidad, pero rara vez correspondido. Tragó esas palabras con un sorbo de agua. Su garganta se secó, pero no por sed. El camarero trajo la cuenta discretamente, poniendo la carpeta de cuero negro en la esquina de la mesa. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para Elvira fue como el chasquido de un gatillo. Esteban ni se movió. Valeria solo miró hacia otro lado, como si ese gesto no le concerniera. La expectativa era silenciosa,
pero clara como siempre, ella pagaría, como en las últimas decenas de cenas, como en los pañales de los nietos, en las fiestas de cumpleaños, en las consultas del perro. Elvira extendió la mano, despacio, y tomó la carpeta, la abrió, leyó el monto total, $2,380. Respiró profundo, sacó de la bolsa la cartera pequeña de cuero gris y contó con calma los billetes, pero, esta vez, separó solo $760, el valor exacto de su plato, que había comprobado antes. Dobló los billetes, los puso sobre el recibo y cerró la carpeta. Después, la empujó despacio hacia el centro de la mesa. El silencio que siguió no fue súbito, fue como un eco que se niega a desaparecer. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, frunciendo el ceño al ver el monto parcial sobre el recibo. Elvira no respondió de inmediato. Sentía el corazón latiendo fuerte en el pecho, pero curiosamente no era miedo, era otra cosa, una mezcla de alivio, tristeza y una fuerza desconocida que se asentaba en el centro del cuerpo. «Es el valor de mi plato», dijo con voz firme, pero serena. Valeria la miró como si no entendiera. «¿Cómo así, mamá? Siempre dividimos como podemos. ¿Sabes cómo están las cosas, no?» Elvira asintió, pero no retrocedió. «Sí, lo sé, por eso mismo». Se levantó despacio, ajustándose el abrigo en los hombros. El camarero, que observaba a la distancia, dio un paso vacilante, pero retrocedió al ver su expresión. No era rabia, no era rebeldía, era una decisión, de esas que no piden disculpas. Valeria intentó sonreír, pero la tensión en su rostro delataba la incomodidad. «Mamá, ¿estás bien? ¿Fue algo que hicimos?» Elvira se inclinó ligeramente, como quien quiere guardar un recuerdo. Observó el rostro de su hija bonito, maquillado, impaciente, y pensó en todas las veces que la había cargado dormida del sofá a la cama, en las prendas que había remendado a escondidas para que nadie supiera que el dinero escaseaba. Pensó en las cartas que escribió y nunca envió, en los cumpleaños que pasaron sin un feliz cumpleaños, mamá. Y pensó, por encima de todo, que no estaba dejando a su hija, solo estaba regresando a sí misma. «Estoy bien, Valeria, por primera vez en mucho tiempo. Estoy realmente bien». Tomó la bolsa con el sobre adentro. Hizo un gesto al camarero con una leve sonrisa y salió. El aire de la calle estaba húmedo, y una brisa fría recorrió sus brazos, pero no se estremeció. Caminó despacio por la acera, escuchando los pasos de quien camina no para huir sino para liberarse. La llave giró en la cerradura con el sonido familiar de siempre, pero al empujar la puerta, Elvira se dio cuenta de que algo había cambiado. No en la casa en sí, el mismo sofá de tela azul descolorida, la mesa de madera con marcas de olla, los vasitos de cerámica, sino dentro de ella. Sentía como si hubiera dejado una maleta de 100 kilos en la acera de ese restaurante. Dejó los zapatos en la entrada y fue directo a la cocina. Puso agua a hervir, abrió la cajita de té de hierba dulce y, mientras esperaba, se apoyó en el fregadero y dejó que el silencio llenara el espacio. Un silencio bueno, limpio. Tomó la taza con ambas manos, se sentó a la mesa y respiró profundo. Era como si ese simple té fuera el primero que tomaba en años sin prisa ni exigencia. En la nevera, un tupper con sobras de arroz y calabacín. En el corazón, una mezcla de paz y pérdida. Porque decir no a los demás, a veces, también es reconocer que ellos nunca dijeron sí para ti. Después de lavar la taza, fue al cuarto y sacó del cajón de la cómoda el sobre marrón. Se sentó en la cama y vació el contenido sobre el edredón floreado. Recibos coloridos, unos doblados, otros ya desvanecidos. Separó el de la noche, aún fresco, con el logo del restaurante impreso en dorado. Tomó una cinta adhesiva y lo pegó cuidadosamente en la contraportada del sobre. Al lado, engrampó una hoja de papel donde había escrito a mano, con su letra redondeada, $760 solo mío. Miró los papeles y se dio cuenta de que, por primera vez,
ese montón de números tenía sentido. No era solo gasto, era memoria, era prueba, era historia. Cada recibo era un recordatorio de quién fue por tanto tiempo y a partir de ese momento, también serían recordatorios de quién estaba eligiendo ser. Había un recibo arrugado de una tienda de juguetes, fechado hace 2 años. Elvira recordaba bien esa tarde. Valeria llamó a mitad de la consulta del dentista, molesta, diciendo que se había olvidado de comprar el regalo para que el hijo menor llevara a la fiesta de un compañero. Mamá, ¿puedes pasar por el centro comercial? Estoy atrapada aquí y no quiero que él vaya con las manos vacías. Elvira salió apresurada, tomó 2 autobuses, compró un juego de construcción carísimo que ni siquiera estaba segura si al niño le gustaría, y además lo envolvió con cinta azul. Nadie agradeció. El paquete fue entregado en la puerta de casa, con prisa. La memoria vino como un soplo, y Elvira apretó el papel con más fuerza de la que quisiera. Al lado, otro recibo, un collar de plata de la joyería del centro, regalo de cumpleaños para Valeria, elegido con cariño y pagado en 2 cuotas. Nunca vio el collar en el cuello de su hija. Más abajo, un comprobante de transferencia bancaria de $1,600 para una emergencia veterinaria del perro Thor. Elvira nunca conoció a ese veterinario, nunca vio el informe, pero hizo la transacción el mismo día. En ese momento, tenía dolor de muela y había pospuesto por meses la consulta particular para poder mantener la tarjeta con límite disponible. Después la agendo, se dijo a sí misma. Nunca la agendó. Al tocar ese recibo, Elvira sintió una punzada aguda no de dolor, sino de asombro. Asombro por darse cuenta de que, durante años, cada decisión suya fue medida en función de los demás, que su cuerpo, su dinero, su tiempo e incluso su dolor fueron empujados a un lado en nombre de una lealtad que nadie formalizó, pero que todos esperaban. Era como si hubiera firmado un contrato invisible cuya única cláusula era, tú das, sin esperar nada. A la mañana siguiente, Elvira se despertó antes de las 6. La luz suave atravesaba las rendijas de la cortina e iluminaba los papeles que aún estaban esparcidos sobre la cama. Miró todo eso, respiró profundo y se levantó con un enfoque inédito. Se sentó frente a la computadora antigua, abrió internet lentamente y escribió pasaje aéreo promocional Puerto Vallarta. Las imágenes de la playa azul, las palmeras torcidas y el agua tibia parecían irreales a primera vista. Por un instante, pensó en cerrar todo e ir a hacer café, pero no. Respiró profundo, abrió la cartera, digitó los datos de la tarjeta y finalizó la compra. Salida en 15 días, regreso abierto. Luego, imprimió la confirmación y la pegó en la pared de la cocina con un imán de Santo Antonio. Ahí estaba, el primer gran gasto de su vida con algo que no involucraba a otra persona. Sintió miedo, sí, pero también sintió algo nuevo, la euforia silenciosa de alguien que, finalmente, se eligió a sí misma. La semana siguiente, Elvira hizo algo que había postergado por años. Se inscribió en un curso de cocina para principiantes en un centro comunitario cerca de casa. Siempre le gustó cocinar, pero últimamente sentía que hacía todo por obligación. El curso se daba martes y jueves por la mañana, y en la primera clase llegó tímida, cargando una bolsa térmica con ingredientes frescos y un delantal viejo de la época en que Germán aún vivía. Se sentó junto a una mujer llamada Teresa, que tenía risa fácil y hablaba como quien baila. En poco tiempo, mezclaban harinas y compartían historias. Vine porque necesitaba algo solo mío, confesó Elvira, y Teresa solo respondió, entonces qué bueno que viniste. Al final de la clase, salieron juntas a tomar café en la plaza. Nadie llamó para saber dónde estaba, y, por primera vez, eso no dolió. Los días siguientes, Elvira comenzó a caminar alrededor del lago del barrio temprano, antes de que el sol castigara. Calzaba las zapatillas viejas de correr que había comprado años atrás, aún con la etiqueta promoción,
y se ataba el cabello con un pañuelo floreado. El cuerpo aún dolía, la rodilla quejaba en las subidas y la zona lumbar pesaba cuando el paso era muy rápido, pero igual iba. Llevaba audífonos, pero rara vez los usaba. Prefería escuchar el sonido del agua golpeando las piedras, los pájaros posándose en las cercas y las sonrisas de las personas que pasaban sin saber nada y aún así, parecían verla más que su propia familia. A veces, se sentaba en un banco de madera junto a una señora que vendía café colado en botella térmica y pan dulce envuelto en servilletas. Compraba un pedazo, aunque no tuviera hambre, solo para apoyar el gesto de la otra, y reía, no siempre, pero con más frecuencia. Fue en uno de esos paseos que Elvira encontró a un grupo de mujeres sentadas sobre mantas coloridas haciendo algo que le costó entender. Pintaban, nada profesional ni académico, usaban pinceles simples, hojas de papel grueso y pinturas aguadas en recipientes reciclados de margarina. Una de ellas, al notar a Elvira parada, le ofreció un pincel. ¿Quieres intentar? Ella dudó, nunca había pintado nada, ni siquiera de niña, porque siempre había algo más que hacer, pero se sentó. Eligió el azul más oscuro, trazó una línea sin forma, luego otra, luego otra. No salió bonito, de hecho, el resultado era un montón de trazos, como si alguien hubiera derramado el cielo y mezclado con tierra, pero cuando terminó, sintió algo que no sabía nombrar. Teresa, que también estaba allí, miró y dijo, «Está lindo», y Elvira creyó, porque no se trataba de belleza, se trataba de presencia, y ella estaba entera ahí. Esa tarde, Elvira volvió a casa con las manos marcadas de pintura y el rostro levemente enrojecido por el esfuerzo. Dejó la bolsa térmica en la cocina y subió directo a la pequeña oficina improvisada en el cuarto. Allí, sobre el escritorio, reposaba el cuaderno de recetas antiguas de la familia, herencia de las manos cuidadosas de su abuela. Abrió el cuaderno en la página del pastel de naranja con gotas de chocolate, respiró profundo y anotó, con bolígrafo azul, las cantidades que necesitaba comprar. Bajó a la tienda del barrio y escogió los ingredientes con cuidado: huevos frescos de jueves, harina integral, ralladura de naranja y el chocolate semi-amargo que solía esconder bajo el mostrador. En la caja, la dueña del mercado sonrió y preguntó si era un regalo. Elvira respondió, orgullosa, «Es para mí». Al volver a casa, sintió el calor del sol entrando por la ventana de la sala, bailando sobre los muebles antiguos, y pensó que nunca había comprado nada solo para ella y que, de repente, tenía todo el derecho de hacerlo. Mientras el pastel se horneaba, se sentó en el sofá y hojeó de nuevo el sobre marrón. Recorrió los recibos antiguos, el juguete, el collar, el veterinario. Luego, pasó la vista por la hoja en blanco con el valor de 760 pesos y después de ella, el recorte del pasaje para Puerto Vallarta, la pegatina del curso de cocina y hasta un boleto rasgado de un SOC comunitario donde había ido solo para bailar sin que nadie se lo pidiera. Cerró el sobre y lo guardó en el cajón junto a la computadora. Tomó un álbum de fotografías amarillentas donde aparecía joven junto a Germán, ambos sonriendo en un picnic de aniversario de bodas. Pegó, en la última página, una foto impresa de sí misma sonriendo con el pastel recién horneado en las manos. Con letra firme, escribió, «Primer gesto por mi paz». A la mañana siguiente, Elvira apagó el despertador 10 minutos más tarde, aún en pijama. Cruzó la sala hasta la estantería donde guardaba los libros de poesía que nunca había abierto. Tomó poemas escogidos de Emily Dickinson, pasó el dedo por la cubierta y leyó en voz baja algunos versos que hablaban de libertad y luz interior. Con cada palabra, sintió una punta de asombro. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo sin esas voces susurrándole? La lectura duró poco, pero fue suficiente para despertar una curiosidad antigua. Luego, buscó en el celular grupos de lectura en el barrio. Encontró una reunión programada para el próximo sábado en una biblioteca municipal y, sin dudar, anotó en las notas del teléfono,
Encuentro de lectores 10 horas. Surgía un nuevo compromiso, una invitación que no era un pedido disfrazado de favor, sino una invitación genuina para su crecimiento. Por la tarde, fue a la pequeña librería de la esquina, un lugar con estantes de madera y olor a libro viejo, y compró un ejemplar de Gabriel García Márquez. No era para regalo, era para ella. Se sentó en un sofá cerca de la ventana, entre un vaso de helechos y una lámpara de mesa, y comenzó a leer Memoria de mis tristes. El mundo a su alrededor se deshizo en páginas amarillentas, y Elvira se permitió llorar en las frases cargadas de melancolía y ternura. Cuando cerró el libro, secó las lágrimas y sintió algo parecido a la renovación. Volvió a casa abrazando ese volumen contra el pecho. En la puerta, miró su propia sombra en la alfombra y, por primera vez en mucho tiempo, reconoció no solo el contorno de una madre y abuela dedicada, sino el de una mujer entera, capaz de reclamar su espacio en el mundo y de saborear cada palabra que viniera en su camino. Aquella tarde de viernes, Elvira encontró un sobre azul en el correo. Era la invitación oficial para el encuentro de lectores en la biblioteca municipal, con sello de confirmación y una agenda de discusiones literarias. Su corazón latió acelerado, como si fuera un adolescente yendo a su primer baile. Pasó el día revisando el texto de Emily Dickinson, subrayando versos y anotando preguntas en el margen de un cuaderno nuevo. Llegó el sábado temprano, vistiendo una blusa de algodón ligera y llevando la edición de Márquez en una bolsa de tela, caminando por la calle silenciosa mientras el sol despertaba las fachadas antiguas. En el salón de lectura, un círculo de sillas acogía voces tímidas y entusiasmadas. Cuando tomaron el micrófono para que todos se presentaran, Elvira alzó la vista y dijo: «Soy Elvira Salazar. Me gustan las historias que hablan del alma». Aplaudieron. Ella se dio cuenta, por primera vez, que pertenecía a algo sin deberle nada a nadie, solo por el placer de existir ahí. De regreso a casa, aún bajo el sol amable, Elvira hizo una parada inesperada en un puesto de artesanías. Compró un pequeño cuadro pintado por un artista local, la escena de un lago brumoso que le recordaba sus caminatas matutinas. El objeto era barato, casi simbólico, pero para ella significaba mucho, la primera adquisición puramente estética de su vida. Al llegar a casa, colgó el cuadro en la pared de la sala, junto a la invitación y el pasaje a Puerto Vallarta. Miró ese conjunto, sus hitos de libertad, y sintió un nudo de gratitud consigo misma. Se sentó a la mesa, abrió el folder marrón y, con un bolígrafo negro, anotó una frase definitiva: «Todo esto fue por mí». Cerró el sobre y lo volvió a guardar en el cajón, donde ahora estaba guardado con respeto, ya no como peso, sino como registro de su regreso al centro de su propia vida. El lunes siguiente, el teléfono finalmente sonó. Era Valeria, con la voz cargada de sorpresa y una pizca de reproche. «Mamá, tenemos que hablar sobre aquella noche. No me pareció justo lo que hiciste». Elvira escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras fluyeran sin respuesta inmediata. Cuando su hija hizo una pausa, habló con calma: «No fue por injusticia, hija, fue por mí, por todo lo que dejé de ser para ser todo para ustedes. No es un castigo, es una elección». Del otro lado, silencio. Luego, un suspiro largo, como si algo se rompiera o tal vez comenzara a sanar. Elvira colgó y miró por la ventana, viendo las hojas caer perezosas en el jardín. Por primera vez, sintió que el peso de la invisibilidad comenzaba a disolverse, aunque el camino todavía fuera largo. Días después, en un almuerzo de domingo, Valeria trajo a los nietos a visitar a la abuela. La casa estaba más ligera, los juguetes esparcidos en la alfombra, risas genuinas llenando los rincones que antes guardaban solo silencio. Elvira sirvió pastel de naranja con gotas de chocolate, el mismo que hizo en el curso. Mientras los pequeños devoraban las porciones, la hija la miró, con los ojos suavizados. «Mamá,
Creo que tenemos que intentarlo de nuevo, pero a tu manera, una invitación para reconstruir, no para repetir. Elvira sonrió, sintiendo la paz que ya había escrito en el sobre ahora desbordar en la vida real. Al fin, su historia no se escribiría más en recibos borrados, sino en momentos elegidos y merecidos.